Buen día, maestra. Nosotros somos el equipo número 3 del Laboratorio de Bioquímica 1. El equipo está conformado por Omar Marín Chávez, Magali Pérez y una servidora, Ana Aparicio. Bueno, a continuación le vamos a presentar nuestro seminario de la práctica de actividad enzimática. Para esto dejo lugar con mi compañera Magali. Bueno, pues como todo catalizador, las enzimas no se consumen en las reacciones que catalizan, pero a diferencia de otros catalizadores de naturaleza inorgánica, las reacciones que catalizan son muy específicas solo cuando interaccionan con determinados sustratos y solo cuando facilitan el curso de determinadas reacciones. Una enzima que podemos encontrar en todos los seres vivos es la catalasa, que esta va a ser necesaria descomponer en peróxido de hidrógeno, que pues es un compuesto tóxico que se produce durante el metabolismo celular. Por otro lado, pues muchos organismos pueden descomponer el peróxido de hidrógeno por la acción de las enzimas. Como bien sabemos, las enzimas son proteínas globulares que básicamente son responsables de la mayor parte de la actividad química de los organismos vivos. Estas actúan como catalizadores, que son sustancias que precisamente van a acelerar las reacciones químicas sin ser destruidas o alteradas durante el proceso. También las enzimas son extremadamente eficientes y se pueden utilizar una y otra vez repentinamente. Estas pueden también catalizar miles de reacciones en cada segundo y es importante mencionar que tanto los valores de pH como de la temperatura a las que trabaja la enzima son extraordinariamente importantes. Como bien sabemos, a lo largo de esta práctica estaremos hablando sobre la catalasa. Y bueno, pues esta enzima es una enzima que pertenece a la categoría de las oxidorreductasas, que se encuentra en organismos vivos y pues cataliza, como bien ya dijimos, la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Como podemos ver, se utilizan dos moléculas de peróxido de hidrógeno y van a dar a la formación de dos moléculas de agua y oxígeno. Pues el peróxido de hidrógeno es un residuo del metabolismo celular de muchos organismos vivos y pues dada su toxicidad debe transformarse rápidamente en compuestos que son menos peligrosos. Y bueno, pues para ello se usa con frecuencia esta enzima que cataliza la descomposición. Esta enzima también utiliza como cofactor un grupo porfirínico que en este caso es de hierro. Y el peróxido de hidrógeno es un residuo del metabolismo celular y tiene, entre otras funciones, la de proteger contra organismos patógenos, principalmente anaerobios, aunque dada su toxicidad, pues debe transformarse a compuestos menos peligrosos. Y bueno, la presencia de la enzima catalasa en los tejidos de los organismos vivos la podemos demostrar en un sencillo experimento que en este caso pues es el que se va a desarrollar a lo largo de toda esta práctica y del que estaremos hablando en este seminario, en donde pues vamos a tomar un trozo de hígado y lo vamos a colocar en el fondo de un tubo de ensayo. Posteriormente vamos a añadir cierta cantidad de agua oxigenada, que en este caso pues es lo mismo que peróxido de hidrógeno. Inmediatamente vamos a observar un intenso burbujeo, que se debe al desprendimiento precisamente de oxígeno de la reacción que está catalizada por esta enzima, que es la catalasa. Este sencillo experimento puede repetirse con distintos tejidos, tanto animales como vegetales, y en los cuales pues vamos a encontrar diferentes intensidades de burbujeo.
que básicamente va a depender de la cantidad de catalasa que pues va a estar presente en el tejido que se va a analizar. Algunos materiales. El objetivo de esta práctica va a ser la evaluación de la actividad de la enzima catalasa de diferentes fuentes biológicas, comparando el efecto de la temperatura y de algunos inhibidores como el plomo y el cianuro. Algunos materiales reactivos que se utilizarán para esta práctica serían 12 tubos de ensayo, pinzas para tubos de ensayo, 2 pipetas, hígado de pollo, una manzana, una papa, también un baño María, papel absorbente, que en este caso serían sanitas, un cuchillo, agua destilada, cianuro de sodio al 5%, nitrato de plomo al 5%, agua oxigenada y una gradilla. Comenzaremos cortando 4 trozos delgados de cada tejido, aproximadamente de las mismas porciones, para que después se coloquen sobre el papel absorbente y tengamos cuidado de que no lo toquemos con los dedos, ya que esto podría contaminar las muestras. Precedente a eso, agregamos 2 mililitros de agua oxigenada a cada uno y se pone a hervir durante 5 o 10 minutos. Después de esto se colocan en estas porciones en el papel absorbente. Después de esto se prepara una serie de tubos para cada tejido, como lo indica la tabla. Finalmente se mezclan bien y esperamos a que observen cambios. Las observaciones se marcan según la intensidad de cada burbuja en cada tubo. Finalmente registramos las observaciones en una tabla. Por ejemplo, la manzana en el tubo 1 tuvo poca formación de oxígeno, el hígado tuvo un poco más y la papa tuvo demasiado. Mientras que en el tubo 2 ninguno de los 3 tejidos tuvo formación de oxígeno. Procedente a esto, el tubo 3, la manzana tuvo demasiada formación de oxígeno, el hígado un poco menos y la papa en menor cantidad. Mientras que el tubo 4, el que tuvo mayor formación de oxígeno fue la papa, después el hígado y finalmente la manzana con muy poca formación de oxígeno. Ok, bueno, ¿a qué se debe todo esto que pasó de la formación de oxígeno? Claramente está, como lo dijo Magali, pues es debido a la reacción que está dando la catalasa con el agua oxigenada. En estas imágenes podemos ver los resultados de acuerdo a las diferentes condiciones en las que se enfrentó la enzima en los tejidos, que pues los tejidos que contienen esta enzima son la manzana, el hígado y la papa, ¿no? Em, Ok, lo podemos ver en la imagen y en las tablas claramente. Para el tejido de la manzana, de acuerdo a los tubos 1, solamente se les agregó pues, el tejido y mililitros de agua oxigenada, ¿no? O sea, así estaba en contacto directamente en la enzima con el agua oxigenada. Para los tubos 1, pues podemos ver que sí hubo formación de espuma, como podemos ver en el caso de la manzana, en el caso del hígado, de la papa, se presentó la reacción. Para los casos del tubo 2, que fueron estos los que se llevaron a baño María, hubo una influencia de la temperatura. En el caso de la manzana, podemos ver que casi no hubo formación de burbujas de oxígeno. En el caso del hígado, igual muy poquita formación de, de oxígeno y también con la papa, claro. Entonces, de esta manera podemos determinar que la temperatura tuvo una gran influencia en la actividad enzimática de la catalasa, que en un momento se los vamos a explicar. Para el tubo 3,
todos los tubos 3, en el caso de la manzana, hígado y papa, pues les agregamos 5 gotas de cianuro. Y en este caso podemos ver que empezó a tomar una tonalidad como amarillenta, no muy intensa, pero sí un poco clara y se podía ver como un cambio de tonalidad, ¿no? Y pues también podemos ver que hubo una reacción entre la catalasa y el peróxido de hidrógeno, de tal manera que se desprendió gran manera de burbujas, ¿no? Lo cual pues no debería de ser exactamente así porque pues el cianuro es un inhibidor y entonces quiere decir que iba a causar que la enzima no reaccionara completamente con el peróxido de hidrógeno. Igual para el nitrato de plomo podemos ver que sí, funcionó como inhibidor. Por ejemplo, en el caso de la manzana casi no se perciben burbujas, pero en el caso del hígado y de la papa podemos ver que sí hay burbujas presentes. Eh, entonces podemos decir que de estos 3 tejidos, tanto la papa como el hígado, bueno, y también la manzana, pues tienen a la enzima catalasa, pero pues esta tiene una función muy importante en cada tejido, que es de tener un poder antioxidante. Esto quiere decir que pues va a impedir la oxidación de las sustancias químicas, de tal manera que pues en este caso agregando el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, que pues también se llama así, a uno de estos tejidos de manera cruda, la catalasa va a separar el oxígeno del peróxido de oxígeno, como nos lo explicaba Magali, liberando una gran cantidad de oxígeno. Pero en el caso de la cocción, cuando se llevó al baño María, pues los tejidos se cocieron. Bueno, hasta eso, en el caso del hígado podemos ver que se puso más durito, más como sería cocido, pues. Y esto pues iba a impedir la liberación de oxígeno, de tal manera de que pues se va a desnaturalizar la enzima debido a la cocción. Em, y pues bueno, otra de las cosas que también nosotros ya nos dimos cuenta ya al final del experimento, cuando teníamos en comparación los tubos, nos dimos cuenta que otra de las cosas que también influyó para que la formación de espuma se diera en los tubos es que tuvimos un pequeño error al cortar las cantidades de tejidos, porque en algunos eran similares. Tratamos de que fueran similares, sin embargo, hasta aquí podemos verlo en la imagen, este trozo mm, de papa es un poquito más largo que en el caso de la manzana. Entonces ahí sí podemos ver que igual habiendo mayor cantidad de tejido, por lo tanto hay mayor catalasa y esto quiere decir que al haber más catalasa va a reaccionar mejor con el peróxido de hidrógeno, aunque pues tenga cierta cantidad de inhibidor, quiere decir que la cantidad de catalasa presente, pues una parte va a ser inhibida, pero otra parte igual va a reaccionar con el peróxido. De esa manera es que podemos ver que en algunos casos sí reacciona aún teniendo el inhibidor. Y pues bueno, también hay que considerar ya con todo esto de que pues ciertamente la temperatura tiene una gran, una gran importancia en esta práctica, ¿no? Y considerar que no nada más fue esta, que también hay otro factor que influye, que es el pH, de tal manera que van a impedir que se desnaturalicen y provoquen una disminución en la actividad enzimática, que pues bueno, en este caso no trabajamos exactamente midiendo el pH, pero pues sí se vio una afectación debido a la temperatura, ¿no? Em, También esto se debe a que la temperatura óptima de la catalasa está entre los 37 grados Celsius y justamente se considera óptima porque es este tiempo, este rango en el que la enzima va a actuar de mejor manera.
Sin embargo, pues este valor es único y muy importante porque si se encuentra a una temperatura, en un rango de temperatura mayor o menor a la actividad de la enzima va a disminuir considerablemente, como lo podemos ver en los resultados, ¿no? Y considerar también que la actividad de la catalasa no nada más se va a ver afectada por la temperatura o el pH, sino también por los inhibidores que pueda presentar. De tal manera que, pues, existen diversos tipos de inhibiciones, tanto reversible como irreversible, ¿no? En el caso de la inhibición irreversible es cuando el inhibidor se va a unir covalentemente a la enzima. Casi siempre es a un grupo de la cadena lateral de los aminoácidos en el foco activo, de tal manera que la enzima quede inactiva permanentemente, como su nombre lo dice, es irreversible. En el caso reversible, se va a presentar cuando el inhibidor puede disociarse de la enzima porque no se une por enlaces covalentes. Y esta inhibición puede ser competitiva o no competitiva, de las cuales pues tenemos que la competitiva se va a dar cuando el inhibidor es muy similar al sustrato normal de la enzima. Y debido a esta similitud estructural, este tipo de inhibidor se va a unir reversiblemente al foco activo de la enzima. Por otro lado, la inhibición no competitiva se va a presentar cuando el inhibidor se combina con la enzima en un lugar distinto al foco activo y la unión del inhibidor va a afectar la configuración tridimensional de la enzima y de esta manera bloquear la reacción. Bueno, como punto importante también cabe recalcar que la utilización de inhibidores, que en este caso fue el plomo y el cianuro, pues es muy importante ya que en esta práctica sí actúan como inhibidores de la catalasa, en donde reducen su actividad enzimática relacionándose pues con el grupo hemo en el caso del cianuro y con los sulfidrilo en el caso del plomo. Como bien sabemos, pues la actividad enzimática se puede inhibir. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos reducir o eliminar la actividad enzimática o catalítica de enzimas específicas. En este caso, ya que el cianuro se une por enlaces covalentes al grupo funcional de la enzima, pues su acción biológica lo caracteriza como un inhibidor enzimático no específico. Por otro lado, el plomo ejerce sus efectos a través de la unión con grupos sulfidrilo de proteínas y en las enzimas produce una inhibición de enzimas asociadas pues a membranas. En este caso, eh, el plomo pues va a mostrar una alta afinidad por los grupos sulfidrilo y pues puede inferir en las actividades antioxidantes al inhibir los grupos sulfidrilo funcionales en varias enzimas, en este caso hablando específicamente pues de la catalasa. Cabe recalcar que aquí una importancia, hablando específicamente pues de los grupos sulfidrilo, es que los radicales libres inducen la oxidación de las cadenas laterales de los aminoácidos y bueno, pues la oxidación del esqueleto pues de las proteínas y la formación de enlaces cruzados mediante enlaces sulfidrilo da lugar pues a una degradación proteica o a una pérdida de actividad enzimática. Ok, y bueno, pues ya para casi finalizar con esta presentación, vamos a contestar un breve cuestionario que, bueno, en el caso de la primera pregunta nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática? Bueno, es como ya les comenté hace un momento, ¿no? Influye de gran manera. ¿Por qué? Pues recordamos a lo largo de todo el curso hemos venido aprendiendo, ¿no? Que las enzimas son proteínas y que las proteínas también tienen sus temperaturas, condiciones óptimas en las que van a
a funcionar, ¿no? Y de esta manera podemos ver que la mayoría de las proteínas van a tener un punto específico en el pH, en la temperatura en la que van a funcionar agradablemente, ¿no? Eh, de tal manera que, pues al considerar a la enzima como una proteína, podemos encontrar que si la mayoría de las proteínas a unas temperaturas mayores de entre 45 o 60 grados Celsius van a sufrir desnaturalización, pues quiere decir que también la enzima va a sufrir esa desnaturalización, obviamente. Y esto se va a dar debido a la ruptura de puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Em, También esto, pues nosotros lo conocemos justamente como desnaturalización, pero también existen casos en los que algunas proteínas van a recobrar su conformación al bajar lentamente la temperatura, o sea, alcanzando casi su temperatura óptima. Y a esto lo vamos a conocer como renaturalización. Y bueno, en sí todo esto se resume a que un incremento de temperatura va a aumentar el número de moléculas ricas en energía que pueden pasar la barrera energética de un estado de transición para formar los productos de la actividad de una enzima. Por eso es que se ve ese efecto de la temperatura. Como segunda pregunta tenemos ¿qué es el factor Q10? Y bueno, pues este factor es un factor de aceleración que es una manera práctica y confiable de predecir el efecto de las variaciones de temperaturas de almacenamiento en un alimento, en este caso hablando precisamente del hígado, la manzana y la papa. En el cual nos indica el número de veces que se modifica la velocidad de reacción de deterioro cuando la temperatura es variada en 10 grados Celsius. Bueno, pues algunos investigadores establecen que el modelo Q10 puede ser usado para describir qué tan rápida puede ser una reacción, incluyendo las altas temperaturas. Y bueno, si el factor de aceleración de temperatura es dado, entonces este se extrapola para temperaturas más bajas. Como podemos ver, pues colocamos básicamente cómo podemos calcular el factor Q10, en donde nos da una división entre un factor R sub 2 sobre R sub 1 elevado a una división que es 10 sobre la temperatura 2 menos la temperatura 1. Por último, el complejo que se forma con el hierro y el cianuro. El ion ferroso crea un complejo con 6 iones cianuro y este es un complejo octaédrico que le llaman o le llamamos ferrocianuro. El ion férrico también crea otro complejo con 6 iones cianuros. Es el complejo octaédrico formado se llama también ferrocianuro y tiene una diferencia, la cual es que el complejo de hierro 2 tiene un electrón más que el complejo de hierro 3. Bueno, y así finalizamos nuestra presentación. Ya nada más como un comentario por si no había quedado tan claro, que pues bueno, se logró ver el efecto de temperatura en la catalasa y de tal manera que al aumentarla, esta perdía su estructura y por lo tanto su función, de tal manera que pues no iba a interactuar, perdón, mejor con el agua oxigenada. Y pues esto es todo. Gracias por su atención.